Miembros de la familia real. Abran sus Biblias en Tito 3, 4 al 7. Y nos dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, refiriéndose a Dios Padre, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia, es decir, no por nuestras obras, no por nuestras bondades, nuestras obras buenas, hechas en la naturaleza de pecado, obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, que es ser misericordia, gracia en acción, el amor de Dios que no falla, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, refiriéndose a la llenura del Espíritu Santo, a la salvación, por creer en Cristo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Es decir, aquí están las tres personas de la Trinidad actuando en beneficio de los miembros de la familia real. Qué acto más hermoso, más increíble, más infinito. Dios Padre ejecutando la orden, dirigiendo, planificando la obra del universo. Dios Hijo ejecutándola en la cruz y Dios Espíritu Santo manifestándola, enseñándola. Entonces, qué regalo más infinitamente grande. Después de 17 años de estudiar la palabra de Dios, después de 17 años estudiando esto, aún me sorprendo de ver el regalo tan infinitamente grande que significa la palabra de Dios. El regalo que Dios nos ha hecho es infinito. Y claro, nosotros tenemos en nuestra naturaleza, nuestras debilidades, hacemos un regalo y queremos llevar el control de ese regalo. Si somos capaces de entregar un reloj, entonces, qué bonito te quedó el reloj. Me encanta cómo se te ve esa ropa. Qué bien te lucen los zapatos. Porque no sabemos regalar. Pero el regalo de Dios es perfecto e infinito. Y no nos condiciona ese regalo. Ahora tenemos la libertad y está en nuestra elección si valoramos ese regalo o lo despreciamos. Entonces, pero cuando empezamos a conocer a Dios y nos enamoramos de Él y comenzamos a desarrollar un amor personal por Dios, porque queremos conocerlo más, queremos seguir adelante, entonces nos encaminamos ahí. Y es por eso que tenemos que presentarnos ante Él para decirle gracias, Padre. Pero entonces, bajo el protocolo divino, conociendo quién es Él, porque queremos alimentarnos cada vez más de su palabra. Entonces comienzas a entender cómo es posible que hay comunicadores hayan dedicado su vida entera a estudiar y a enseñar la palabra de Dios, categorizándola de manera que podamos entender un poco mejor todo lo que Dios tiene para nosotros, todo lo que Dios tiene para que aprendamos y nos alimentemos de su palabra. Y nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y aprobado es como en la llenura del Espíritu Santo. Es decir, habiendo citado nuestro pecado. Procura con diligencia presentarte a Dios. Diligencia es rápido. Presentarte a Dios aprobado, que maneja con precisión la palabra de verdad. Pero para eso entonces debemos lavarnos las manos, sentarnos en la mesa de banquete, a disfrutar del alimento increíble que tiene Dios para nuestro espíritu. Recordemos que somos alma y cuerpo. Ese es el momento del nacimiento físico. Pero al momento de creer en Cristo, venimos a nacer espiritualmente. Somos hijos de Dios dos veces. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, para poder entonces estar blancos como la nieve, como aquel instante en el que creímos en Cristo, debemos entonces reconocer nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras carencias ante Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, porque fue la obra sanadora de Cristo en la cruz, y en el poder del Espíritu Santo para estar lleno. Entonces, estar en la llenura del Espíritu Santo, estar controlados por el Espíritu y poder alimentarnos de la palabra de Dios. Si citamos nuestros pecados, y acuérdense que pecados es actuar independientemente de Dios, es decir,
nuestras independencias, donde ponemos a Dios aparte, donde no queremos saber nada de Él y donde queremos hacer nuestra voluntad. Y lo único que hacemos es morir temporalmente porque no podemos ya perecer eternamente. No perdemos nuestra salvación. Pero podemos, ¿qué es morir temporalmente? Separarnos de Dios, separarnos de esa maravillosa relación que podemos tener con Él. Pero entonces, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué es fiel y justo? Porque vació todas nuestras inmundicias en la obra de Cristo en la cruz, en la segunda persona de la Trinidad. Y en Tito 3, 4 al 7, justamente está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como evidencia de la Trinidad, actuando en beneficio del género humano. Qué grande obra. Pero para poder conocerlo, tenemos entonces que citar nuestros pecados, sentarnos en la mesa de banquete para disfrutar del alimento espiritual, para poder crecer espiritualmente y entender el maravilloso poder que tenemos para alcanzar la máxima cima. Entonces, unos breves instantes para poder sentarnos a disfrutar del delicioso banquete que tiene Dios para nosotros. Gracias Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso privilegio de poder alimentarnos de tu palabra. Te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje, a fin de que sea el Espíritu Santo quien hable para que podamos alimentarnos, para poder crecer espiritualmente y para poder, a través del protocolo divino, alcanzar la máxima cima, como hemos sido invitados por ti. En el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Bien, haciendo énfasis en la Trinidad, que es el tema que nos ocupa en este momento, quería utilizar un poco la información que nos proporciona Schaeffer, Lucis Perry Schaeffer, un gran teólogo del siglo pasado, que nos ofrece en su libro o sus tomos de teología sistemática información bastante interesante con respecto a lo que es la Trinidad y cuáles son las obras de la Trinidad dentro de las diferentes obras de la Trinidad dentro del plan. Es decir, en la salvación, en la creación y todo eso, bastante desglosado. Es interesante que hablo de Schaeffer como uno de los grandes teólogos del siglo pasado, que además de eso categorizó, desglosó la palabra de Dios para que nosotros podamos entenderlo más sencillamente. Y yo lo único que trato es de reunir información, principalmente basándome en la información que fue transferida desde el coronel Robert B. Thien a mi pastor Armando García y luego me transfieren a mí. Claro, no es exclusivo para mí. Esa información está abierta en las redes sociales, en internet, y está abierta esa información para que todo el que desee estudiarla pueda estudiarla. Solo que yo he tenido el privilegio de poder recibirla directamente de don Armando García. Y a su vez él lo recibió del coronel Robert B. Thien. Entonces, es un alimento maravilloso que ha sido desglosado por gente que se ha dedicado a estudiar por muchos años en los idiomas originales para que entonces podamos tener acceso a esta información. Y yo lo que trato de hacer en estas breves clases es reunir información, categorizándola, separándola, seleccionando según el tema que vayamos a estudiar o que vaya a exponer para poder entender entonces un poco y poder transmitirles a ustedes, miembros de la familia real, un esbozo de esta información que es inmensa, porque sinceramente no alcanzaría la vida para poder estudiar todo esto. Entonces yo estoy tratando, en la medida de lo posible, hacer un breve resumen como introducción a cada uno de los temas. Pero el que quiera conocer más, el que quiera saber más, que se pegue, y pasará el resto de la vida estudiándola. Pero entonces no habrá nada más importante para esto, para el individuo. Entonces, hace aproximadamente 17 años comencé a estudiar esta información y aproximadamente 2 años después sentí el inmenso deseo de enseñar. Y dije, yo quiero enseñar esto porque no es posible que tal información tan valiosa, tan increíble, que me ha proporcionado tal nivel de felicidad, no esté al acceso de los demás. Pero no es porque yo sea especial, simplemente Dios me otorgó el don de comunicador, ya que estoy disfrutando de este maravilloso placer que significa estudiar y enseñar. Y todo el que desee
y sea positivo, tiene acceso a esa información. No está oculta, está en la Biblia y está en diferentes escritos hechos por teólogos como por ejemplo Schaeffer, el coronel Finn, que durante 53 años estuvo enseñando la palabra de Dios, y mi pastor don Armando García, que hasta el sol de hoy sigue enseñando cuando comenzó en el año 69 a estudiar. Entonces es interesante ver cómo algunos miembros de la familia real, algunos hombres con el don de comunicador, se han dedicado a estudiar para que podamos nosotros disfrutar de este banquete. Entonces lo interesante de esto es cuando el individuo tiene el don de comunicador, que no es nada superior a los otros dones, es simplemente la boca, pero no lo hace especial, no lo hace superior, no lo hace mejor que ninguno, es simplemente el mesero que lleva el alimento. Entonces esta información es de suma interés, es tan valiosa que el individuo que tiene el don de comunicador se siente con deseos de explotar y soltar toda esta información. No, el placer más grande es enseñarlo, porque sabes que es increíble y quisieras que todo el mundo lo entendiera para que alcancen el nivel de felicidad que se puede alcanzar a través del estudio. Entonces vamos a leer un poco sobre lo que es, según el libro de tomo 1 de Louis Sperry Schaeffer, de Teología Sistemática, donde nos explica las obras de la Trinidad en el plan, ¿no? En general. Entonces vamos a leer un poco por acá. Dice, cada obra distintiva de Dios no solo se dice que fue ejecutada por una persona de la deidad, sino que las obras mayores de Dios son adjudicadas a cada una de las tres personas. No hay ningún ejemplo en que se diga que estas personas se combinaron en lo que hicieron, más bien en la que la misma cosa en una escritura se atribuye a otra persona. Es decir, por un lado, se le atribuye, por ejemplo, la obra de la creación a cada uno por separado, pero cada uno en conjunto trabajan en la misma obra. Entonces, bien, vamos por acá entonces. Ninguna de las otras personas estuviesen jamás relacionadas a ella. ¿Okay? No se conoce ningún compañerismo aparente. El hecho de anunciarse de cada una como ejecutando enteramente una empresa dada, completamente aparte de las otras, es indicación de la verdad que las personas mantienen una distinción la una de la otra. Suena como a trabalenguas. Pero ¿qué quiere decir? En algunas partes de la Biblia se le atribuye la obra, por ejemplo, de la creación a Dios Padre, en otras partes a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como si estuviesen actuando de manera separada. Pero en ninguna parte se dice que estuvieran separados. Es decir, los tres estaban actuando en la obra de la creación del mundo. Entonces, la creación del universo. La empresa estupenda de producir la existencia de un universo inconmensurable se afirma que fue efectuada por cada persona enteramente aparte de la participación, compañerismo o cooperación. Se afirma que Dios, la primera persona, desde el principio, tú fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Salmo 10, 102, 25. De Cristo se dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles. Colosenses 1, 16. Y del Espíritu Santo está escrito, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En Génesis 1, 2. Y su Espíritu adornó los cielos. Job 26, 25. Todo esto está combinado en la sublime declaración de en el principio creó Dios, Elohim. Entonces aquí vemos los tres actuando en conjunto. Y recuerden que Elohim es un plural donde dice Dios como una manifestación de la Trinidad. Y creó Elohim los cielos y la tierra, Génesis 1.1. El acto de la creación separado, aunque completo, por parte de cada persona, es reunido en la aserción de que Elohim, nombre que presagia el misterio de la pluralidad en unidad y unidad en pluralidad, efectuó la empresa. Entonces, ahora la Trinidad en la creación del hombre. La creación del hombre es el acto creativo de Dios, siendo que de ninguna otra se ha dicho que la cosa creada es hecha a su imagen y semejanza. Es decir, en ninguna otra parte de la Biblia se menciona que algo ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Solo el hombre. De hecho, no somos actualmente hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos la sombra de la creación, de la creación de Adán. Porque Adán fue creado alma, cuerpo y espíritu.
fue creado tricótomo. Una vez que peca, una vez que actúa independiente de Dios, que cae, muere espiritualmente. Es por esa razón que la muerte de Cristo en la cruz es una muerte sustitucionaria, porque Él muere como sustituto, que de hecho la palabra vicario, Cristo es el sustituto de Adán. Por eso es tan de cuidado aquello de que aquel individuo es el vicario de Cristo. El que es el vicario de Cristo actualmente es el Espíritu Santo. Entonces atribuirle a un ser humano la capacidad de ser sustituto de Cristo es de mucho cuidado, es de muchísimo cuidado. Entonces, Cristo muere como sustituto nuestro, como vicario de Adán. Entonces, cuando Dios crea a Adán, lo crea tricótomo, muere espiritualmente y a partir de allí pasa a ser dicótomo. El individuo, el no creyente o el género humano, al momento del nacimiento nace dicótomo, alma y cuerpo. Cuando tiene conciencia de Dios, la edad no se sabe exactamente, puede ser 10, 8, 15 años, pero en el momento de la conciencia de Dios, cuando se le presenta el Evangelio y cree en Cristo, puede ser a la edad que sea, pero cree en Cristo, en ese momento el Espíritu Santo viene a crear un espíritu humano y ese individuo viene a ser tricótomo de nuevo. Entonces, en la obra de la creación del hombre, entonces es creado tricótomo. Este acto creativo de Dios es también la obra de las personas separadas de la Trinidad. Se dice que Jehová Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida. De hecho, la palabra es neshama, que significa aliento de vidas, un plural también. Entonces está hablando de la vida de alma, vida de espíritu. Y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. En su nariz sopló de vida, de Cristo está escrito, por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Colosenses 1:16. Así, con el mismo propósito se declara, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 33:4. En vista de esto, el sabio amonesta, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Eclesiastés 12:1. Y se le ha dicho a Israel, porque tu marido es tu hacedor. Refiriéndose a que el marido es Cristo, por supuesto. Fíjense, tu marido es tu hacedor. Isaías 54:5. Ambas citas en plural. En la encarnación, que es el momento en el que Dios Hijo viene a ocupar el cuerpo humano. Viene a ocupar el cuerpo, viene a hacerse hombre. Es importante también que entendamos que en Cristo sucede algo único en el universo, que es la unión hipostática, del griego hypostasis, que es deidad indisminuida, porque no deja en ningún momento de ser Dios, y humanidad verdadera. 100% hombre, 100% Dios. Sin mezclarse ambas naturalezas, para poder morir en la cruz por nosotros. Entonces, en la encarnación, tres personas están presentes en la encarnación. El Espíritu engendra al Hijo, pero en tal manera que el Hijo se dirige a la primera persona como su Padre. Y esto es un antropomorfismo para que nosotros podamos entender lo que significa que se sometió a la voluntad de la primera persona de la deidad, de la Trinidad. Entonces, no porque sea inferior a Dios Padre, Él se somete voluntariamente a la dirección de la primera persona de la Trinidad para venir a morir por nosotros en la cruz. Y luego ser elevado otra vez a la diestra de Dios Padre. Tal es la naturaleza de la regeneración en el caso de las almas, siendo que la regeneración es por el Espíritu. El salvado así, una vez para siempre, desde entonces en adelante se dirige a la primera persona como Padre. La vida y el ministerio de Cristo. El Hijo siempre hizo la voluntad del Padre, y con este fin, el Espíritu le fue dado al Hijo sin medida. Número 5. La muerte de Cristo. Cuando pendía de la cruz y desde allí se dirigió al Padre, está escrito que Él dijo, y me has puesto en el polvo de la tierra. Salmos 22:15. Similarmente, del Padre se dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. En Romanos 8:32. Asimismo,
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y ya hemos visto que unigénito es el griego monogenes, o sea, el engendrado en forma única, en Juan 3:16. El Hijo habló por sí diciendo, nadie me la quita, refiriéndose a su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. En Juan 10:18. Otra vez Pablo testifica en cuanto al sacrificio de Cristo, que el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, en Gálatas 2:20. De la parte del Espíritu, en la muerte de Cristo, se dice, Cristo, por el Espíritu eterno, se ofreció sin mancha a Dios, en Hebreos 9:14. Con respecto a la resurrección de Cristo, se dice, entre muchas declaraciones que aseguran que el Padre levantó al Hijo de la muerte, una declara, al cual Dios levantó en Hechos 2:24. Y el Hijo dijo de su vida y el Hijo dijo de su vida y resurrección, tengo poder para volverla a tomar. Cristo tenía el poder para recuperar su vida. Sin embargo, se sometió a la decisión del Padre. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En Juan 2:19. En esta misma conexión se dice del Espíritu. Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En 1 de Pedro 3:18. Bien, con respecto a la resurrección de toda la humanidad. Fíjense qué increíble lo que es la participación de las tres personas de la Trinidad en cada una de estas obras de regeneración del género humano. Se dice de ambos, del Padre y del Hijo, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quieren da vida. En Juan 5:21. Y de la tercera persona se ha dicho, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús moran ustedes, o sea, en nosotros, cada uno de los miembros de la familia real, en cada uno de los creyentes, el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en nosotros. Romanos 8:11. Y con respecto a la inspiración de las Escrituras, aquí dice, las tres personas aparecen en varios pasajes. Toda Escritura es inspirada por Dios. De hecho, debería ser respirada. En 2 de Tito 3:16. Los profetas inquirieron, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primera de Pedro 1:10 al 11. Y del Espíritu se dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En 2 de Pedro 1:21. Ahora, con respecto a la autoridad del ministro, está escrito, en cuanto al Padre, nuestra competencia viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Segunda de Corintios 3:5 al 6. Y del Hijo, el apóstol testifica, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Primera de Tito 1:12. Y el mismo apóstol, el mismo apóstol instruye a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hechos 20 al 28. Con respecto a la presencia residente, dice, hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En Efesios 4:6. Tenemos que estar convencidos que al momento de creer en Cristo, viene a construirse en nosotros un templo. Y venimos a ser habitados por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando Cristo dijo que el templo será derribado y edificado en 3 días, se está refiriendo a que a partir de ese instante, de la obra salvadora de Cristo en la cruz, en el creyente viene a ser edificado un templo. Por eso no se requiere ya intermediarios entre Dios y el hombre, porque el único intermediario es Cristo. Entonces, somos automáticamente nombrados sacerdotes, nos representamos ante Dios por nosotros mismos. Entonces se declara que la nueva vida del creyente es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, en Colosenses 1:27. Y nos dice,
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? En primera de Corintios 6:19. Con respecto a la obra de la santificación, Judas escribe a los creyentes como a los que son santificados en Dios Padre. Judas 1. Otra vez, de Cristo se dice, porque el que santifica y los que son santificados, o sea, Cristo y los creyentes, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hechos 2:11. Hebreos 2:11. Asimismo, el apóstol escribe del Espíritu Santo en relación a los creyentes. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6:11. Con respecto a la seguridad del creyente y la obra de los miembros de la Trinidad en la salvación, la seguridad del creyente. Esto es poder. Es increíble ir entendiendo poco a poco cómo cada uno de los miembros de la Trinidad han trabajado en función de nosotros. Entonces podemos entender lo increíble del plan, lo infinitamente grande del plan, lo pequeñito que somos nosotros dentro del plan, y aún así recibir las bendiciones diarias de Dios en nuestra vida. Y entonces comenzar a interesarnos por conocer las grandezas que tiene para nosotros. Y comienza a dejar de tener poder las circunstancias. Comienza el entorno, el diario vivir, las constantes preocupaciones dejan de tener importancia cuando comienzas a ver lo grande y poderoso que es Dios. Y no estamos hablando de palabras huecas que se dicen en frasecitas bonitas que se comparten en los estados de WhatsApp. Estamos hablando del poder maravilloso que tiene la palabra de Dios y que nosotros apropiándonos de eso en nuestros 7 compartimentos de nuestra alma, pudiendo entonces alimentarnos de esto, tomando más fuerza cada vez y poder tener paz, aun y cuando las circunstancias no sean adversas, adversas entre comillas, porque la verdad es que las situaciones que se nos presentan a nuestro alrededor pueden ser inconsecuentes y pueden dejar de afectarnos. Una que otra vez puede ser que algo te saque un poco de balance, pero comienzas a darte cuenta que nuestro Dios es tan increíblemente poderoso que no existe en ningún momento ningún tipo de práctica religiosa o secta o ritual de cualquier otro tipo que pueda compararse con esto. Y comienzas de manera automática a crecer, a tomar poder, el poder de estar en paz en medio de las situaciones. Y entonces personas de tu entorno pueden darse cuenta que ha existido un cambio en ti. Y ese cambio va en función del crecimiento de la palabra de Dios. No porque nosotros hagamos ningún tipo de esfuerzo, sino porque automáticamente al estar alimentándonos de la palabra de Dios y comenzar a apropiarnos de esto y hacerlo útil en nuestra vida diariamente, existe una transformación que hasta nuestros familiares pueden decir: ¿qué ha pasado en ti? ¿Cómo has cambiado? Incluso en esas circunstancias que deberías estar preocupada o preocupado, estás tranquilo, estás calmado. ¿Qué pasa? Y es maravilloso porque es una forma natural de crecimiento, una forma natural, sin esfuerzo. Porque resulta que el esfuerzo no está en nuestro comportamiento, en tratar de portarse bien o en tratar de hacer algo que se note. No, viene a ser natural y quienes te conocen realmente comienzan a notar ese cambio. Entonces, qué increíble poder entender que tenemos un Dios increíble e infinitamente grande que ha hecho todo esto para que nosotros podamos tener la tranquilidad de ser felices en medio de las circunstancias. Entonces, la seguridad del creyente. Deben presentarse varios aspectos de esta verdad. Cristo declaró en cuanto al Padre que nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, en Juan 10:29. Y es importante esto, porque una vez crees en Cristo, una vez que crees en la obra salvadora de la cruz, no hay manera que puedan ser arrebatados de su mano. Cristo nos compró, que estábamos en el mercado de esclavos, nos compró al precio infinito de su sangre en la cruz para poder sacarnos del mercado de esclavos, que nosotros hacemos uso de ese privilegio creyendo en su obra.
instante salimos del mercado de esclavos. Y entonces no seremos jamás arrebatados de su mano, porque el precio que pagó fue infinito. El precio es la cosa más valiosa, que fue la muerte espiritual de Cristo en la cruz. Entonces, no podemos bajo ningún concepto perder la salvación, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya somos de su propiedad. Entonces, nos dice, nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre, Juan 10:29. Y no solo lo mismo es prometido por el Hijo mismo, en Juan 10:28, sino que el Hijo ha obrado en cuantas maneras efectivas con el mismo fin. Está escrito, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Nada podrías dar más seguridad que el creyente está sellado por el Espíritu para el día de la redención, en Efesios 1:14. Entonces, maravillosas ciertamente son las obras de Dios y de significado sobresaliente. Es el hecho que estas obras son, en cada caso, totalmente efectuadas por cada una de las personas de la Trinidad, no en compañía o mutua cooperación, y en cada caso suficientemente para hacerla parecer como innecesario que la obra sea ejecutada por otro. Es decir, nosotros no tenemos nada que añadirle a la obra salvadora de Cristo. Porque podemos caer en el error, y eso se ve muchísimo en las religiones, que quieren hacer creer que debemos hacer algo. Nosotros no tenemos nada que hacer en el plan de Dios. Lo único que podemos hacer para nuestra vida dentro del plan de Dios es estudiar. Percepción, inculcación, metabolización y aplicación. Eso es lo mejor, lo único que debemos hacer realmente. Es ponernos al estudio de la palabra de Dios. Repetirlo, alimentarnos todos los días de ella. Metabolización, hacerla útil en nuestra vida. Y la aplicación al momento de la necesidad. Y entonces a través de ese proceso comenzamos a desarrollar sabiduría. La sabiduría no es una cuestión que decidimos por nosotros mismos, o no es una cosa que depende de nosotros, o no es algo que venga como magia. Es parte de un proceso de crecimiento espiritual. Entonces comenzamos a tomar nuestras decisiones en función del conocimiento de la palabra de Dios que hayamos adquirido y de la doctrina residente en nuestra alma. Y entonces así como desarrollamos sabiduría y podemos tener la capacidad de tomar decisiones acertadas en el momento determinado que se requiera. Así se demuestra la unidad y la pluralidad existente en la deidad, en un plano de relación por encima y más allá de la experiencia humana. Entonces, podríamos seguir así por meses. No quisiera extenderme demasiado porque de verdad que esto es increíblemente apasionante. Pero entonces tenemos que ir avanzando, avanzando, avanzando. Entonces, si nosotros tomamos esta información y la vamos aplicando diariamente en nuestras vidas, la percepción, inculcación, metabolización y aplicación de la palabra de Dios, comenzaremos a darnos cuenta del increíble poder que podemos desarrollar al punto que las circunstancias no nos controlan. No perdemos el control ante cualquier circunstancia y podemos entender el maravilloso plan que Dios tiene. Entonces comenzamos a darnos cuenta que somos embajadores, porque no pertenecemos a esta tierra. Nuestra ciudadanía es del cielo. Nuestro DNI, nuestro pasaporte es del tercer cielo. Y las circunstancias a nuestro alrededor solo están pasando para que podamos aprender de la situación. Entonces es increíble que la adversidad es inevitable mientras estemos acá, pero el estrés es opcional. Somos nosotros quienes decidimos si nos estresamos o no nos estresamos ante las circunstancias. Pero cuando entendemos lo maravilloso del plan de Dios, cuando entendemos lo maravilloso del poder que se nos ha sido entregado, entonces comprendemos que enfermedades, situaciones económicas, desilusiones amorosas o cualquier cosa que pueda parecer muy grave, como la muerte, no tienen poder. Cuando tienes la seguridad de que vas a estar en el tercer cielo con Dios por la obra salvadora de Cristo en la cruz, entonces ya todo a tu alrededor deja de tener el peso, el poder y la importancia que se le ha venido dando a lo largo de nuestras vidas. Entonces comienza a vivir en el tercer cielo, pagando con dividendos espirituales.
Y la única forma es con la moneda espiritual. Y eso es la llenura del Espíritu Santo. Y comienzas a crecer y te comienzas a sentir chiquitito ante el infinito Dios que tenemos. Pero a la vez te comienzas a sentir poderoso. Recuerden que no somos lo que sentimos, somos lo que pensamos. Pero podemos llegar a sentir tranquilidad, felicidad, con la felicidad puesta ante nuestros ojos. Esa que alcanzó Cristo, aun y cuando lo estaban escupiendo, aun cuando lo abofeteaban, cuando le daban con el látigo, cuando lo maltrataban y lo estaban colgando en la cruz. Ese poder podemos alcanzar a tenerlo nosotros y entender el maravilloso plan que existe para que podamos desarrollar felicidad incluso en las peores circunstancias. Y paz en medio de la tormenta. Yo utilizo mucho esa frase que se ha hecho muy popular por medio de unas canciones, pero es que hay que vivirlo. Y la única forma para vivirlo es que estar alimentado de la palabra de Dios. Y aunque las clases pueden ser de 2 a 3 veces por semana, repetir, 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 nos dará la confianza absoluta de poder tener, de que tenemos un Dios maravilloso y descansar en Él para alcanzar la máxima cima. Con estas breves palabras, esta breve lección se termina por hoy. Espero que sea de alimento para ustedes, de manera que puedan alcanzar la cima y desarrollar felicidad y sobre todo amor personal por Dios. Entonces una breve oración y nos retiramos. Gracias Dios Padre por esta oportunidad que nos ha dado de poder exponernos a tu palabra. Te pedimos venga que hacer clara esta información para nosotros, a fin de que podamos metabolizarla y a fin de que podamos utilizarla en nuestro diario vivir para alcanzar aquel lugar maravilloso, perfecto y sagrado al que hemos sido invitados. Que estar en tu presencia, estar en felicidad en medio de las circunstancias, así como Cristo lo hizo. En el nombre de su majestad, Jesucristo. Gracias, Señor. Amén.